Vamos a seguir con los seminarios que realiza la Cátedra de Sistemas Genómicos y hoy el seminario es Retos en el diagnóstico clínico y genético de la hipercolesterolemia familiar. Javier Benítez, que como sabéis es el presentador habitual de estos seminarios, pues no ha podido venir, siente mucho no poder verte, Pedro, y me ha pedido que haga la presentación. Yo encantada, y os voy a presentar al doctor Pedro Mata López, que es presidente y fundador de la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar, presidente de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, especialista en medicina interna, cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Internacional de Hipercolesterolemia Familiar. Y yo creo que su interés investigador se centra en un montón de campos, pero fundamentalmente en la patogenia de la aterosclerosis y en el manejo de los factores de riesgo. Y con respecto al tema que hoy nos ocupa, pues también está dedicado a la investigación epidemiológica, clínica y molecular en la hipercolesterolemia familiar. Es autor de innumerables artículos, revistas, y también ha coordinado y participado, esto es muy importante, en la generación de las guías de la hipercolesterolemia familiar. Es director del estudio SafeHeart, un programa diseñado para conocer los factores pronósticos y los mecanismos que influencian el desarrollo de enfermedad coronaria y la mortalidad en una población con diagnóstico genético. Creo que aborda un problema interesantísimo y vamos a escuchar al doctor Pedro Mata. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias a vosotros también por estar aquí. Y bueno, yo os voy a hablar, como ya habéis visto el título, aquí os voy a dejar, digamos, lo que es el perfil de la presentación, o sea, sobre todo vamos a hablar de cifras y hechos, qué significa esto, el impacto sociosanitario de la hipercolesterolemia familiar. Vamos a hablar del diagnóstico clínico versus diagnóstico genético, del riesgo cardiovascular que conlleva la hipercolesterolemia familiar, vamos a hablar del tratamiento, por supuesto. Vamos a hablar de un programa de detección de la hipercolesterolemia familiar en España. Estos son palabras mayores, pero creo que estamos a punto de conseguir un plan nacional de detección de la hipercolesterolemia familiar en España. Hablaremos de ese registro que se ha dicho, que nosotros, bueno, pues le hemos dado el nombre de SafeHeart porque es un acrónimo de Spanish Familial Hypercolesterolemia Cohort Study. Y finalmente, pues para que veáis también una fundación, que en este caso es una organización de pacientes, pero el peso que pueden tener las organizaciones de pacientes en los sistemas sanitarios. Esto es lo que yo os iba a contar. Primero de todo, deciros que la hipercolesterolemia familiar es la enfermedad genética más frecuente que hay. Esto es muy importante porque nadie se imagina que lo del colesterol puede ser genético. De hecho, el colesterol yo siempre digo que a veces se ha minimizado por los propios profesionales sanitarios. Cuando estamos hablando de las cifras que yo os decía, el problema es que ahora hay una horquilla y está cambiando. Entonces, antes se decía tradicionalmente que 1 de cada 500 personas en la población general podían tener hipercolesterolemia familiar. Ahora esta horquilla se ha ido ampliando por algún estudio ya poblacional en Europa, y ya se habla en concreto de 1 de cada 250 personas. Por lo tanto, nosotros siempre tradicionalmente hemos dicho que España, cerca de 50 millones de habitantes, puede haber 100.000 personas, pero claro, si esa horquilla se abre, como os he dicho, podríamos estar hablando de entre 100.000 a 160.000 personas con hipercolesterolemia familiar. Presente desde la infancia, esto es muy importante. Nosotros el mensaje es que esta es una enfermedad de la infancia que se expresa en la edad adulta con enfermedad coronaria prematura. Ya vamos a ir viendo eso. Aproximadamente, fijaros, estos son datos de España, el 54% de los varones y el 22% de las mujeres en la quinta década de la vida ya tienen enfermedad cardiovascular prematura, las personas que no se han muerto con hipercolesterolemia familiar. En España, hasta ahora, ¿qué hay? España sería uno de los países curiosamente más avanzados, porque hay países que el diagnóstico no llega al 1%. En España, fijaros lo que yo os pongo ahí, aproximadamente creemos que hay 20.000 personas diagnosticadas, más de 7.000 con diagnóstico genético de certeza, las otras estarían diagnosticadas con criterios clínicos. Pero fijaros, estas personas, como el que tiene otra enfermedad crónica, tienen que tener unos objetivos en el tratamiento. En este caso, el colesterol LDL, que tiene que estar por debajo de 100.
¿Cuánto lo consiguen? Aproximadamente no llegan a un 5%, o sea que, como veis, todavía queda mucho camino por hacer. Estas personas, si nosotros no hacemos nada con ellos, van a tener una disminución de su esperanza de vida de 20 a 30 años menos que el resto de la población. Eso significa más de 2 millones de años de vida perdidos en España. Por lo tanto, como veis ahí, lo que decimos, esto es un problema de salud pública. Y bueno, dentro de las barreras que nosotros nos hemos encontrado en la detección y en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar, pero esto es extrapolable a cualquiera de los países más avanzados. Pues, ¿qué es lo que pasa? Mayor prevalencia de la esperada, como os he dicho, está infradetectada e infradiagnosticada. Esto no quiere decir que a lo mejor vosotros conocéis a una persona que tiene el colesterol muy alto y le están dando un tratamiento, pero a lo mejor nadie le ha dicho que tiene una hipercolesterolemia familiar. Y eso tiene muchas implicaciones, porque el que lo tiene lo va a transmitir a la mitad de su descendencia. Se expresa desde el nacimiento, tanto en las mujeres como en los varones. O sea que fijaros, por eso de lo que estamos hablando. O sea que si nosotros detectamos a una persona en la familia y lo sabemos, es que no hay ninguna intervención tan rentable en medicina como esta, porque se puede diagnosticar, como veis, a la mitad de los familiares. El tratamiento se suele comenzar a veces en edades muy tardías, cuando ya esa persona o ha hecho un infarto o a veces tiene ya enfermedad aterosclerótica subclínica. La mayoría de los pacientes, claro, esto no da síntomas hasta que uno no hace un infarto de miocardio, pues la mayoría de los pacientes están asintomáticos, no les duele nada y están lo que nosotros ponemos en el primer nivel asistencial. Entonces no se les detecta. Esto es muy importante también, la formación, y el hecho de que vosotros ya empecéis a conocer esto pues es muy importante. Falta de concienciación en los sistemas de salud, por lo que os he dicho antes. El colesterol minimizado, pero la enfermedad genética más frecuente nadie la pensaba, dentro de las autoridades sanitarias también. Falta de programas de detección y falta de un cuidado coordinado de las familias con hipercolesterolemia familiar. Precisamente nosotros, pues para, digamos, cerrar este vacío, pues hemos hecho un documento de consenso de la hipercolesterolemia familiar en España, que lo hemos publicado en las dos revistas de atención primaria, la atención primaria y la Semergen, porque pensamos que esto va a ser muy importante. Si este documento estáis interesados en él, luego al final os daré la página web de la Fundación y podríais entrar al documento, o sea, le podríais ver. Bueno, pues ahora vosotros diréis, ¿pero esto es fácil o es difícil diagnosticar? Yo os voy a decir, es muy fácil. Criterios de sospecha clínica. Claro, cuando hablamos, estamos hablando, como veis, de colesterol LDL, una de las fracciones del colesterol total. Pero ¿cómo lo podríais sospechar? Una persona que tiene un colesterol LDL mayor de 220 miligramos decilitros, si lo traducimos a colesterol total, 290 a 300 personas que veáis con un colesterol total de 290 a 300 o mayor, ya tenéis que sospechar que podéis estar en presencia de una hipercolesterolemia familiar. Si además los antecedentes familiares, a veces la propia familia no lo dice a los médicos, es que claro, yo tengo, pues en mi familia o han muerto de infarto de miocardio prematuros, tenemos otros familiares con el colesterol alto, ellos a lo mejor no saben que es una enfermedad genética, pero lo intuyen. Entonces, pues bueno, ya veis ahí, o sea que nosotros tenemos que preguntar a los familiares, por encima o por debajo de 18 años, pues así va a ser también el colesterol. Si nosotros tenemos una persona con un colesterol cercano a los 300, que tiene un familiar pues con un colesterol total por encima de 260, si además hay enfermedad cardiovascular prematura en la familia, cuando llamamos prematura sería tener un infarto, tener un síndrome coronario agudo, tener un ictus antes de los 55 años en los varones y antes de los 60 años en las mujeres. Eso es lo que se llama enfermedad cardiovascular prematura. O bien la presencia de depósitos de colesterol extravascular, que eso lo vamos a ver ahora en alguna de las fotos. Bueno, como veis, no es tan difícil diagnosticar esto, simplemente lo que os he dicho, unas cifras de colesterol elevadas, preguntar a los familiares de primer grado inicialmente y luego, pues a veces los antecedentes, como os he dicho, de enfermedad cardiovascular prematura. Entonces, antes de tener el diagnóstico genético,
pues claro, nosotros esto lo teníamos y todavía se sigue diagnosticando con criterios clínicos. Entonces estos son los criterios clínicos que se usan en España, porque además estas personas tienen el derecho de aportación reducida del reembolso al tratamiento crónico que llevan de por vida. Entonces, hay que hacerles un informe. Y en el momento que esto se aprobó por el Ministerio de Sanidad, no estaba el diagnóstico genético, con lo cual se hacía por criterios clínicos. Entonces, aquí ya lo veis. Lo que yo os he dicho, se necesita tener al menos 6 puntos. En cuanto tengáis un paciente con un colesterol total mayor de 300, le situáis entre esto y esto. Ya estáis con 3 o 5 puntos. En el momento que haya un menor de 18 años con el colesterol total por encima de 220 o 230, 2 puntos. Y si hay otro familiar, ya está. Ya como veis, prácticamente a partir de 6 puntos ya se puede enviar a este paciente al diagnóstico genético en las comunidades que lo están haciendo. Seguro que cuando vosotros veis en los libros de texto, pues claro, inclusive todavía en los libros de texto, cuando se habla de la hipercolesterolemia familiar, algunos de los capítulos los escriben los premios Nobel de Medicina que viven, de 1985, que le dieron el premio Nobel por descubrir el receptor de las LDL. Bueno, pues claro, se ha asociado a la hipercolesterolemia familiar con que tienes que tener depósitos de colesterol, que sería lo que oís a veces santomas. Estos son santomas, como veis aquí, no hace falta palparlo, sino que este es el tendón de Aquiles y se veis que está engrosado porque es un depósito de colesterol. Esto, arco corneal. Claro, uno puede tener 70 años y tiene arco corneal, pero si vosotros veis un arco corneal en una persona antes de los 45 años, ¿lo veis aquí? Pues eso, con un colesterol un poco alto ya estáis, una hipercolesterolemia familiar. Y esto es un niño que es homocigoto. Ahora hablaremos un poquito de la hipercolesterolemia familiar homocigota. La otra es muy frecuente, la homocigota es rara, sería una enfermedad rara dentro de la hipercolesterolemia familiar, porque necesitamos que los dos progenitores tengan la hipercolesterolemia familiar heterocigota. Entonces esto se está hablando también una horquilla entre 1 de cada 300.000 a 1 de cada 800.000 personas. Y este es un niño que cuando lo vimos pues tenía 6 años y fijaros cómo ya tiene depósitos de colesterol. Pero claro, es que al ser homocigoto, ¿sabéis el colesterol que tenía? 900. Claro, diréis, eso es casi incompatible con la vida. Este niño ya han pasado 4 o 5 años, esto le ha ido desapareciendo porque este niño, estas personas se les trata con LDL-aféresis. Eso sería como una diálisis del colesterol malo, que se hace solamente 2 veces al mes. Este niño es de la Comunidad Valenciana. Os lo digo porque estas son las jornadas a veces que hemos hecho de detección en fin de semana de familias, etc. Bueno, esos serían los signos, pero lo que os voy a decir, que es muy importante que sepáis, aunque lo leáis en un libro de medicina, en el Harrison, en el que sea, los santomas son patognomónicos de hipercolesterolemia familiar, pero si tú no tienes santomas puedes diagnosticar una hipercolesterolemia familiar. De hecho, nosotros, que os enseñaré datos del registro español, todos tienen diagnóstico genético y santomas tienen menos del 30% de las personas con diagnóstico genético. El santoma, si nosotros diagnosticamos a estas personas jovencitas, no lo vamos a ver. Lo podemos ver en un homocigoto, pero si también le diagnosticamos a los 2 o 3 años, tampoco lo veríamos. O sea que el santoma es un problema de mucho tiempo estar el colesterol elevado y que se va depositando, además de las arterias, como veis, pues en zonas extravasculares. O sea que el santoma, nosotros siempre decimos que dentro de unos años probablemente ni se vuelva a ver. O sea que estas son las cosas que a veces aprendemos en medicina. O sea que os podéis quedar con las imágenes. Bueno, estos serían los criterios de una hipercolesterolemia familiar homocigota, un colesterol LDL por encima de 500, sin tratamiento. Eso significa un colesterol total por encima de 600. Ya sabéis que luego hay una variabilidad amplia. De hecho, ese niño pues tenía 900 de colesterol, o a lo mejor hay otros niños que tienen 600. Pues ambos padres con la misma mutación en el gen del receptor LDL, o bien que tengan una hipercolesterolemia, ambos padres, sugerente de hipercolesterolemia familiar. Pues generalmente pues un colesterol total, como veis ahí, pues que va a estar de 280, 290. Si esto es lo del niño que habéis visto, que los santomas, claro, en ellos aparecen antes de los 10 años. ¿Por qué es importante el diagnóstico genético?
porque si nosotros usamos solo los criterios clínicos, una de cada 4 personas con hipercolesterolemia familiar, de los familiares del caso índice, cuando me vais a oír hablar mucho del caso índice. El caso índice es la primera persona que nosotros diagnosticamos en una familia con hipercolesterolemia familiar. Entonces, por eso le llamamos el caso índice. A partir de ahí, nosotros tenemos que hacer la cascada, y eso sería pues, lo que llamamos la cascada familiar. Entonces, si nosotros, con criterios clínicos, fijaros lo que tenemos ahí, que el 24% de las personas familiares de un caso índice que tienen un percentil de colesterol, como estáis viendo ahí, pues por encima, si nosotros les exigimos un percentil de colesterol por encima de 90%, pues tenéis que 24% de esas personas no las diagnosticaríamos de hipercolesterolemia familiar, porque pueden ser gente joven que tiene el colesterol más bajo. Por eso es la importancia de que nosotros hagamos en el futuro el diagnóstico genético. En resumen, aunque yo os he ido contando, claro, son los primeros criterios de sospecha clínica, pero ¿cuáles son las ventajas del diagnóstico genético? Permite detectar casos de expresión fenotípica, como ya os he dicho, clínica leve, que tienen el colesterol un poquito más bajo. El colesterol va a variar con la edad y también con el género, como sabéis. Entonces, bueno, pues va subiendo también con la edad. Los síntomas, ya lo hemos dicho, no están presentes en todas las personas. Identifica a niños y jóvenes en riesgo, porque esto es muy importante, porque claro, cuanto antes detectemos a estas personas, antes vamos a poder evitar la carga de enfermedad cardiovascular. Podríais preguntar, ahora que estamos en la era de la genética o de la genómica, ¿tiene poder predictivo el que nosotros digamos que tiene tal o tal mutación? Pues sí. Tiene poder predictivo, como vais a ver posteriormente, y hay mutaciones que tienen mucho más riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, claro, todas estas cosas nos va a ayudar a la hora de una buena práctica clínica. Hay mayor implicación del propio colectivo en las intervenciones en salud. Si nosotros a una familia le decimos que tiene un trastorno genético, primero se asustan un poquito, pero luego se conciencian mucho más. Y como además esto no es una enfermedad mortal si nosotros hacemos el tratamiento, porque el tratamiento es muy sencillo, como vais a ver después. Entonces, mejora la adherencia al tratamiento, mejora también la adopción de hábitos de vida saludables, que es importante para estas personas como para todos nosotros, y nos sirve para el consejo genético. Y por último, el diagnóstico genético es el diagnóstico de certeza, es el gold estándar de cualquier enfermedad genética. Entonces, pues bueno, pues es porque nosotros pensamos que a estas personas hay que hacerlas el diagnóstico genético. Fijaros lo que yo os decía del riesgo cardiovascular. Estas personas, desde que nacen, sus arterias están expuestas a cifras de colesterol muy altas. Hay niños que tienen 300 de colesterol. Entonces, claro, vosotros sugeriríais que estos niños, estas personas, pues claro, ese colesterol se va a ir depositando. Tarda años, pero se puede hacer una placa de aterosclerosis. ¿Dónde estaría el umbral? El umbral de la cardiopatía isquémica, es decir, de la enfermedad coronaria, de la enfermedad aterosclerótica coronaria. Si nosotros cogemos un niño homocigoto, de ese que os he enseñado, el umbral se sitúa en los 15 años. O sea, esos son niños, nosotros tenemos un registro en España y 3 niños, que les hemos retrospectivamente, porque hemos hablado con los padres, se murieron antes de los 10 años. 3 niños homocigotos de un infarto de miocardio. Eso es difícil creer, pues eso pasó. Pero ya lo veis aquí, más o menos en estas curvas que se calcula que el horizonte, el umbral de la cardiopatía isquémica estaría a los 15 años en los homocigotos. Que los heterocigotos, que son esta mayoría, ya se sitúa sobre los 40 años. Y en la población general, inclusive con otros factores de riesgo, el tabaco, la diabetes, etcétera, pues por encima de los 60 años. Es lo que habíamos dicho. Estas personas pueden tener una disminución de su esperanza de vida de 20 a 30 años menos que el resto de la población. Yo esto os lo digo porque parece bueno, pues que todo es la diabetes, todo es la hipertensión, y la diabetes y la hipertensión no son enfermedades genéticas, son enfermedades adquiridas a veces por hábitos de vida inadecuados. Entonces a eso se le da mucha importancia, pero fijaros el peso que tiene en la enfermedad cardiovascular la hipercolesterolemia familiar. Esto es una frase que yo creo que os viene bien, seguramente a lo mejor la estudiéis. Esto lo dijo un patólogo ruso a principios del siglo XX. No hay aterosclerosis sin colesterol.
Eso es importante que lo sepáis. Aunque uno fume, aunque uno tenga otros factores de riesgo, siempre suele haber un colesterol un poquito alto. No hace falta que sea esto, sino que coexista con otras cosas. Pues ahí tenéis. Entonces, vamos a ver si eso se cumple. Estos son datos de un registro que hicimos en España con más de 800 pacientes, de un caso por familia, ¿eh? No eran casos relacionados. Y lo que encontramos, las personas que vivían, fijaros, en la quinta década de la vida, pues el 54% de los varones y el 22% de las mujeres ya habían presentado una enfermedad cardiovascular. Pero fijaros que a veces la pueden presentar antes de los 30 años, ¿eh? Entonces, cuando nosotros analizamos esto, pues los varones eran el 31% y las mujeres el 14%. La edad media de aparecer la enfermedad cardiovascular, el umbral que habíamos visto, los varones 42 más menos 8 años, las mujeres 51 más menos 11. Las mujeres, aunque tengan hipercolesterolemia familiar, pasa como en la vida real. Están más protegidas que el varón en cuanto a la enfermedad cardiovascular. Eso tiene que ver, como sabéis, pues a veces con los estrógenos. Entonces la mujer también está un poquito más protegida. Pero fijaros lo que nos encontramos. Estas personas, más de la mitad, vuelven a hacer un episodio coronario. Imaginaros, más de la mitad. Y diréis, ¿en cuánto tiempo? Los varones en menos de un año y las mujeres tardan entre 2 y 3 años. Y el 70% ya van a revascularización coronaria, o bien a cirugía de revascularización coronaria, angioplastias, etc. Estos son datos del 2000. Si nosotros los extrapolamos ahora, el 100% irían a revascularización coronaria. Fijaros el impacto personal, sanitario, económico y social de tener una hipercolesterolemia familiar. Y todo esto, como os he dicho, pues es, lo vais a ver, totalmente evitable. ¿Qué significa la hipercolesterolemia para la familia? Pues fijaros lo que significa. Este es el caso que nosotros vimos en el hospital, el caso índice. Los que están con este rayado, todos tienen hipercolesterolemia familiar, pero fijaros en esta familia. Infarto de miocardio a los 53 años. Infarto de miocardio a los 31 y muerte por infarto a los 50. Las mujeres, que en teoría están más protegidas, bypass aortocoronario a los 40. Cirugía cardíaca por una estenosis aórtica que tienen más riesgo también. Y esta otra, bypass aortocoronario a los 35 años. Eso es lo que significa la hipercolesterolemia familiar para la familia. Yo os he puesto aquí, claro, una familia con más riesgo. También tenemos familias que tienen poca enfermedad cardiovascular. Y os he puesto esta porque esta es una mutación grave. Dentro de las mutaciones, para que vosotros no os voy a complicar, pero básicamente las mutaciones las dividimos en alelo negativo y alelo defectuoso. Las personas que tienen alelo negativo no tienen casi actividad residual del receptor de las LDL y esas personas tienen mucho más riesgo que las que tienen el alelo defectuoso. O sea, como estáis viendo, la implicación de la genética. Pero bueno, nosotros este paciente que le llevamos viendo muchos años, pues podemos decir, vale, está tranquilo, no ha hecho enfermedad cardiovascular. Pero ahora hemos planteado, tenemos un proyecto del FIS, que vamos a estudiar la imagen vascular. En este caso con el angiotac coronario. Y le hemos estudiado a los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular clínica. Por ejemplo, a este paciente. Y fijaros, estas son sus arterias. Esta es la descendente anterior. Esto que veis aquí en azul son placas fibrocalcificadas. Todo el árbol coronario. Lo que pasa es que son placas que afortunadamente no estenosan más del 50% de la arteria, por lo tanto podemos mantenerle ahí. Cada vez tenemos que ser más intensos con el tratamiento para bajarle cuanto más podamos el colesterol LDL. Como veis, tiempo es placa y nosotros no podemos dejar que esta gente haga un infarto. Entonces, este es otro estudio que estamos haciendo, como yo os he dicho, con la imagen, que en el futuro se va a usar mucho la imagen vascular, porque el angiotac coronario, hasta hace poco, pues tenía cierto problema con la radiación, pero actualmente con los nuevos aparatos
es el equivalente a que nos hagamos 2 radiografías de tórax, ¿entiendes? O sea que eso cada vez lo vamos a hacer más con estas personas, porque sabéis que aunque no tengan enfermedad cardiovascular clínica, tienen mucha enfermedad aterosclerótica. Y esto nosotros también lo analizamos, y ya visteis que ya veis que en las curvas de supervivencia, los que tenían mutación de alelo nulo, como esa familia, pues las curvas de supervivencia, claramente libres de episodios cardiovasculares, eran mucho peores que el que tenía un alelo defectuoso. Ya sabéis que también, bueno, el tabaco pesa mucho. Si estas personas además fuman, el riesgo es tremendo. ¿Qué pasa con el tratamiento? Seguramente no habéis visto ninguna gráfica de intervención que pase esto. Esto es una población que se siguió en Holanda durante 8 años y medio. Y entonces las personas que les intervinieron con estatinas, claro, lo que pasa es que las estatinas salieron en el 90, hoy día no sería ético dejar a una persona sin estatina, ni se pueden hacer estos estudios, pero en aquel momento, hasta que las estatinas empezaron a implantar, se pudo hacer esto. Bueno, pues fijaros que la reducción del riesgo global entre los que tomaban medicación y los que no la tomaban con hipercolesterolemia familiar es de casi el 80%. Como veis, no hay ninguna intervención en medicina tan potente, porque a veces estamos hablando de reducciones de un 20-25% y eso se considera muy significativo. Pues ahí lo tenéis. De tal manera que si estas personas pasaban los 55 años, estaban en tratamiento y no habían hecho un infarto de miocardio, ya se ha calculado, extrapolando datos, que su riesgo cardiovascular sería similar al de la población general. O sea, que fijaros qué datos tan contundentes. Eso se hizo en un estudio con estatinas. Entonces, ahora, ¿cuál sería el tratamiento en los adultos con hipercolesterolemia familiar? Bueno, pues entonces ahora estas pacientes, os lo digo por si alguna vez os hablan de las ecuaciones de riesgo, como el Framingham, el score europeo, etc. Estos pacientes no aplican a las ecuaciones de riesgo. Por definición son pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, habría que bajarles el colesterol LDL por debajo de 100 o por debajo de 70 si tienen enfermedad cardiovascular ya clínica. ¿Qué significa eso? Un colesterol LDL por debajo de 70 es un colesterol total que se está acercando a 110, 120 miligramos de cilitro total, colesterol total, y el otro pues a 160. O sea, que como veis, no es fácil llevarles a los objetivos terapéuticos porque hay que tener descensos en colesterol superiores a veces al 70%. En resumen, tendríamos que empezar con estatinas potentes siempre. Las estatinas potentes son la atorvastatina y la rosuvastatina en este momento, aunque otras estén en genérico, pero esto ya lo hemos puesto en el documento y esto se lo ha dicho a las autoridades sanitarias. O sea, en esto no se trata de ahorrar, porque esto es muy coste eficaz cualquier intervención que hagamos. Si no conseguimos el objetivo, se les añade ezetimiba, que es un segundo fármaco. Y bueno, para no perder más tiempo, vamos a seguir. ¿Qué pasaría con los niños y adolescentes? Bueno, pues los niños y adolescentes, el colesterol ya no le vamos a bajar tanto, porque tienen mucho más tiempo. Entonces, un objetivo sería por debajo de 130 cuando ya pasan de los 14 años, y si no han llegado a los 14 años, por debajo de 160. Si tenemos un niño que el padre ha hecho una enfermedad coronaria prematura, o que fuma, a veces hay adolescentes que fuman, o que tiene la LPA elevada, etcétera, etcétera, pues esos tendrían que empezar el tratamiento antes. Pero generalmente no recomendamos empezar el tratamiento con estatinas antes de los 8 años en los niños, sino es a partir de los 8 años y generalmente a partir de los 10 en los niños varones y esperar un poquito más en las niñas pues hasta que tengan la menarquia. Eso es un poquito lo que recomendamos. Pero como veis, tenemos tratamiento para este trastorno. Entonces ahora nosotros, ya con los datos que hay en España, se ha planteado al Gobierno, a través de la Comisión de Sanidad del Senado, un plan nacional de detección de la hipercolesterolemia familiar. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros decimos por qué un programa de detección de la HF y cómo convencemos a los políticos? Pues porque la persona que tiene un trastorno genético, me da igual, es la persona más vulnerable en un sistema de salud, porque no tiene la culpa, nace con una enfermedad genética y no tiene la culpa, no ha adquirido nada por hábitos de vida inadecuados, que también le tenemos que proteger. Pero la persona con un trastorno genético, paciente más vulnerable. Consecuencias graves en los jóvenes. No tiene síntomas y síntomas, pero es fácil identificarlo
y tenemos un tratamiento eficaz. Es muy coste eficaz la intervención y cumple los criterios de la Organización Mundial de la Salud para el cribado genético de una enfermedad. El diagnóstico genético nos va a dar el diagnóstico de certeza, facilita el cribado en cascada familiar. Cuando llamamos en cascada familiar es lo que os he dicho, identificamos a un caso índice y a partir de ahí llamamos a todos los familiares. Les hacemos también el colesterol, porque también vamos a tratar en función de las cifras de colesterol, pero se les hace la oportunidad de la genética. Entonces hay que realizarlos en laboratorios acreditados y se debe incluir el estudio genético no solamente del gen del receptor LDL, sino de otros dos genes que pueden ser causa también de un fenotipo similar de hipercolesterolemia familiar. Esto es lo que se encontró en España en el año 2012, entonces casi 400 mutaciones puntuales diferentes. Vosotros oiréis que hay enfermedades genéticas que tienen dos mutaciones, la hemocromatosis, por ejemplo, y aquí están descritas en el mundo más de 1.500 mutaciones diferentes en un solo gen. Fijaros la heterogeneidad a veces de esto. Hay países que tienen 5 mutaciones, y España, ¿por qué tienes tantas? Porque España es un cruce de países. Y aquí han estado pues desde los fenicios, los árabes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos muchas mutaciones y compartimos muchas mutaciones con otros países que también bueno, pues han tenido estas historias. Como veis, las mutaciones más frecuentes son en el receptor LDL, también en el gen del ApoB, pues hay casi un 4%, y las 10, aunque hay muchas, las 10 mutaciones más frecuentes representan el 31% del total de la población española. ¿Qué se está haciendo en España hasta ahora? Pues en España, como veis ahí, hay 8 comunidades que de una forma o de otra, sin un plan claro, pero están haciendo diagnóstico genético que lo paga el sistema público de salud. Y ahí las tenéis en verde, las que están haciendo el diagnóstico genético. En las otras también estamos haciendo nosotros diagnóstico genético, pues a través de ese estudio que os he dicho y que os mostraré ahora al final, de familias con hipercolesterolemia familiar. Y luego hay cosas muy curiosas como el programa de detección genética en Castilla y León. Dentro de que nosotros, yo estoy criticando un poquito de que esto es un fallo de la prevención, etcétera, etcétera, pero España es uno de los países más avanzados en la hipercolesterolemia familiar. Y esto merece la pena conocerlo. Si alguno de vosotros un día va a ser médico de atención primaria, Castilla y León es el primer sitio del mundo donde un médico de atención primaria puede pedir un diagnóstico genético, en este caso para la hipercolesterolemia familiar. Además se hace en saliva, con lo cual una comunidad con mucha dispersión geográfica y el paciente se lo pueden hacer en el pueblo más remoto. Estos son, claro, datos importantes a veces para los políticos y ellos mismos les ha gustado porque no tienen que mandar a un paciente 70 kilómetros a un hospital. En resumen, nosotros hemos planteado una estrategia nacional de detección. Yo creo que todo esto viene bien porque ahora, estos días habéis oído en la prensa, bueno, determinadas patologías que tienen medicamentos muy caros y de repente, pues que si la gente se muere y que hay que hacer un plan. Pero claro, un plan no se improvisa en 2 días. Nosotros, la primera proposición no de ley la conseguimos en el año 2010. Primero hay que demostrar que esto es un problema de salud pública, lo es, como puede ser otras patologías. Pero claro que necesita una estrategia nacional, necesita un estudio de evaluación económica y necesita un registro. O sea, ahora como habéis oído en la prensa, y no voy a mencionar qué enfermedad, resulta que hay que hacer corriendo un registro y hay que hacer un estudio de evaluación económica. Entonces, eso no se puede improvisar. Entonces nosotros esto ya se lo hemos llevado a las autoridades sanitarias. Y os iba a decir algunos datos que son muy impactantes. Claro, esto es una situación ideal. Cuando esto se ponga en marcha, no sabemos, habrá comunidades que vayan más deprisa, otras más despacio. Pero como hay que escribirlo para los economistas en salud, si nosotros hacemos en el Plan Nacional de Detección en España, como tenemos detectados, como habéis visto, casi 10.000 casos genéticamente, si nosotros queremos detectar, imaginaros una cifra, a 90.000, ponemos un horizonte de 10 años. Si en España se aplica el plan y se detectan 9.000 casos en un año, ya habéis visto que ponemos
3 familiares por cada caso índice, que eso siempre es más rentable, porque el diagnóstico genético es más barato cuando se conoce la mutación en los familiares. Pues si nosotros detectamos a 9.000 personas en un año, les ponemos el mejor tratamiento disponible, se les siguen 2 visitas anuales, etcétera, etcétera, eso vale un dinero, pero en los siguientes 10 años podríamos evitar 426 infartos de miocardio, 279 episodios coronarios, 96 muertes, y ganaríamos o evitaríamos más de 200.000 días de productividad laboral. Eso, que visto así dice, bueno, pero son 9.000, eso es, de cada 11 personas con hipercolesterolemia familiar que nosotros detectamos, estamos evitando o un infarto de miocardio o una muerte, ni más ni menos, de cada 11 personas. ¿Qué es lo que pasa? Claro, los economistas pues hacen los costes directos e indirectos. Entonces los costes, claro, a las autoridades sanitarias les interesan mucho los costes directos, pero los costes indirectos son los que más rentabilidad social tienen. La pérdida de productividad laboral, una persona que deja de cotizar, sobre todo si se muere en edades jóvenes, etcétera, y que deja de consumir. Bueno, pues si nosotros, aplicando los costes directos o indirectos, el tratar a 9.000 personas durante 10 años con las visitas médicas, los fármacos, etcétera, costaría 7 millones de euros. Y con el diagnóstico genético, que es solamente una vez en la vida. O sea, como veis, pues indudablemente estas cosas, cualquiera que lo vea, y vosotros mismos, esto es lo que nosotros decimos, entre comillas, que nada es gratis, pero esto es calderilla. En el sistema de salud esto es calderilla. Y bueno, pues ahí tenéis estos datos que se los ha presentado el Ministerio. Nosotros ahora estamos también muy contentos porque ha habido una iniciativa del Parlamento Europeo para intentar concienciar en Europa sobre el tema de la hipercolesterolemia familiar. Y entonces nos han invitado a presentar el modelo de España y dentro de eso el Plan Nacional de Detección. Entonces, bueno, pues ¿por qué os digo eso? Porque yo también critico que tenemos que tener más gente diagnosticada, más gente tratada, tenemos que hacer más, pero ahora mismo prácticamente somos el país puntero en el mundo en el tema de la hipercolesterolemia familiar. Claro, el que yo diga eso diré, bueno, pues aquí Pedro Mata estará sesgado, pero eso os quiero decir que eso va por esas vías. Y esto ya vamos a terminar presentándonos este registro que yo os decía. Este registro, si vosotros le queréis ver, está abierto a cualquier ciudadano, podéis entrar en esa página web. Entonces, es un estudio multicéntrico observacional prospectivo de familias con hipercolesterolemia familiar. Participan 26 hospitales del Sistema Nacional de Salud y centros de atención primaria. Se incluyen casos índices con diagnóstico genético y los familiares mayores de 15 años. Los objetivos, pues bueno, queremos determinar el riesgo absoluto y relativo de mortalidad, el riesgo relativo de episodios cardiovasculares no fatales. Eso no os lo voy a presentar, pero ya tenemos datos importantes con un seguimiento medio de 6 años, analizar el factor pronóstico de determinados factores, ver qué papel puede jugar la dieta en estas personas, que la juega también en positivo o en negativo, el que fumen o no fumen, la LPA, que ahora os enseñaré una cosa del estudio, y otros polimorfismos genéticos que vamos también a relacionar con esta cohorte, y evaluar el papel de lo que os decía antes de la imagen en la aterosclerosis subclínica, porque eso va a tener mucho valor para estratificar además el riesgo de estas personas. Y lo más importante, estimar la calidad de vida, y no hay que olvidarse la seguridad del tratamiento a largo plazo. O sea, fijaros que aquí puede empezar un adolescente con 14 años y puede estar toda la vida tomando un fármaco. Entonces esto es muy importante. Hasta ahora sabemos que las estatinas, el que no la tolera no la va a tolerar al principio, pero generalmente son fármacos muy bien tolerados. Tenemos un cuaderno de recogida de datos, hay una serie de características basales y demográficas, con la historia médica y familiar, tratamiento de la hipercolesterolemia, encuesta de dieta, actividad física, nivel sociocultural, etcétera. Una base de datos centralizada, que está en la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, un reservorio de muestras biológicas, con ADN incluido, y se hace un seguimiento anual mediante un protocolo de encuesta telefónica. Y bueno, y luego se buscan de forma activa la notificación de causas de muerte o episodios cardiovasculares. Empezamos en el 2004, entonces primero el reclutamiento fue lento, pero los 3-4 últimos años
pues ha reclutado prácticamente el 60% de la cohorte. Ahí tenéis los casos incluidos. Como veis, en total serían unas 780 familias, con una media de 5 familiares por familia. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Que 70% de las personas de estas tienen una mutación en el receptor LDL o el ApoB, y 30% son familiares no afectos. ¿Y eso para qué lo hemos usado? Porque este va a ser el control, este va a ser el control sano de las personas con hipercolesterolemia familiar. Este es el mapa de España. Entonces tenemos alguna comunidad que casi no hay, pero las comunidades más grandes, como veis, están bien representadas, inclusive la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid. Claro, Madrid tiene más porque estamos nosotros y ahí empezamos. Pero fijaros, Castilla y León, Andalucía, inclusive comunidades que no hacen el diagnóstico genético, y les tenemos a un porcentaje de sus pacientes con el diagnóstico genético. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que este registro se pueda compartir inclusive a nivel del Ministerio, pero inclusive a nivel de comunidades autónomas. Y fijaros, datos importantes que nos encontramos cuando detectábamos a los pacientes. El 33% de los familiares, o sea, una de cada 3 personas, de cada 3 familiares, sin sospecha de hipercolesterolemia la tenían. O sea, nadie le había dicho nada que tuviese una hipercolesterolemia familiar y la tenían, con diagnóstico genético. 20% no estaban recibiendo tratamiento, después de lo que habéis visto. 5% alcanzaban los objetivos terapéuticos. Eso está mejorando, porque cada vez, pues claro, los fármacos, digamos, son más potentes, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues habíamos puesto ahí también que estas personas tienen derecho al reembolso a los fármacos, pero todavía 1 de cada 4 no se lo daban. Entonces, con este estudio, el trabajo más importante que hemos hecho hasta ahora, ya sabéis que estos estudios hay que dejar pasar años para poder hacer trabajos de mucho impacto. Pero este es un trabajo de mucho impacto porque se ha publicado en la mejor revista de cardiología del mundo, que es esta revista americana. Entonces, nosotros aquí, ¿qué hemos medido? En esta cohorte, la LPA. ¿Qué es la LPA? La LPA, pues esto sería una apolipoproteína, que es la polipoproteína A pequeña que se llama, que se une de forma covalente a la LDL y especialmente a la ApoB de la LDL. Entonces, esta lipoproteína lo que tiene es que tiene efectos proaterogénicos y protrombóticos. Entonces nosotros lo que medimos en un corte transversal, si estas personas con unos niveles de LPA elevados tenían más riesgo cardiovascular. Y entonces este es un trabajo de concepto, o sea, quiero decir, es un estudio de concepto, una prueba de concepto, o sea, que lo que hemos demostrado, porque además esto se decía en las guías, que las personas que pueden tener la LPA por encima de 50 tienen más riesgo. Entonces nosotros lo que hemos demostrado en este estudio, que aquí lo podéis ver, efectivamente, si nosotros separamos en 50 miligramos, fijaros cómo se separan las curvas del riesgo acumulado de enfermedad cardiovascular. Pero si estas personas con esa LPA por encima de 50, además, tienen una mutación de alelo nulo o alelo negativo, fijaros en las curvas de supervivencia. O sea que el riesgo es tremendo. Entonces, como veis, esto nos sirve de una medicina predictiva, porque nosotros esto lo podemos ver inclusive a nivel familiar. O sea que estos estudios, pues en el futuro van a ser muy importantes. Nosotros también hicimos, pues, ver la calidad de vida de estas personas. Entonces, ¿cómo perciben ellos su calidad de vida? Pues la calidad de vida de los pacientes con HF es similar a la de sus familiares no afectos. ¿Qué les cambia la calidad de vida? Sobre todo cuando aparece la enfermedad cardiovascular. Pues otros datos para el sistema sanitario. Bueno, pues así vamos haciendo estudios. Esta ya es la penúltima. Y yo ahora os quería dar aquí lo que hablábamos esta mañana. Muchas veces el papel que puede tener una organización de pacientes dentro de una enfermedad, dentro de la investigación y dentro de influir en las políticas sanitarias. Nosotros nos constituimos en 1997 y entonces, pues como veis aquí, nosotros hemos empezado a trabajar con instituciones públicas y privadas. Esos estudios que yo os he enseñado, claro,
Tenemos fondos dedicados desde la Fundación, el seguimiento le hacen personas de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, pero hemos tenido también ayuda pública con fondos del Instituto de Salud Carlos III y del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular. Nosotros con eso hicimos el primer registro nacional que yo os enseñé, que sirvió para hacer el mapa genético en España, y esos 800 y pico casos de la enfermedad cardiovascular. Y luego ya a partir de esos casos, que era un caso por familia, iniciamos el estudio de familias, que se ha convertido en lo que yo os he mostrado. Por otra parte, nosotros siempre hemos acudido al Parlamento. ¿Para qué? Porque estas personas, fijaros que tienen una enfermedad genética y tenían que pagar el 40% de la medicación. Hasta hace poco, para que os hagáis idea, unos tenemos hipertensión y no pagamos nada. Tenemos diabetes del adulto y no pagamos nada. Tenemos una enfermedad pulmonar crónica y no pagamos nada, que a lo mejor la hemos adquirido por fumar. Estos pacientes 40% y afectando a esa proporción familiar. O sea, como veis, las inequidades a veces de los sistemas de salud. Muchas veces es que el político es verdad que no tiene que conocer todo. Entonces nosotros, pues bueno, nos acercamos al Parlamento y se consiguió a través de un Real Decreto un reembolso del coste del tratamiento crónico. Y ahora lo que estamos pendientes, si hay un poquito de suerte en el próximo interterritorial, antes de que empiece la campaña, esperamos que se pueda aprobar el Plan Nacional de Detección, porque ya lo ha llevado la Consejería de Castilla y León, siguiendo su modelo al interterritorial. Y luego, bueno, pues hacemos alianzas con sociedades científicas, o la oportunidad de estar con vosotros aquí ahora también, pues para hablar de este tema, documentos de consenso, formación, porque como veis, esto es muy fácil de diagnosticar y sin embargo los médicos tienen la idea de que esto es muy difícil y que hay que mandarlo a unidades súper especializadas. ¿Todo esto para qué? Para hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento que lo podemos hacer y para prevenir la enfermedad cardiovascular. Ahí tenéis la página web también de la fundación nuestra. Entonces, en resumen, la hipercolesterolemia familiar se asocia con un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular prematura, como habéis visto. El diagnóstico es fácil y tiene un tratamiento relativamente fácil. Los nuevos fármacos, que van a venir nuevos fármacos, no para todos los pacientes, pero sí pueden ayudar a un segmento de esta población que no conseguimos reducirlos a prevenir la enfermedad cardiovascular. Estos van a ser fármacos biológicos, o sea, anticuerpos monoclonales dirigidos contra una proteína. Es necesario, como habéis visto, un programa de detección en cascada familiar con la implicación de todos, especialistas médicos, médicos de atención primaria, pediatras, enfermeras y familias. El diagnóstico genético en cascada familiar es muy coste eficaz. La intensidad de la aterosclerosis se asocia con la gravedad de las mutaciones, como habéis visto. El estudio SEIJAR nos va a analizar todos esos datos que yo os he dicho y la detección de estas personas y familias debe permanecer como una prioridad en salud. Nosotros esperamos pues que en los próximos años la enfermedad cardiovascular y la muerte prematura en la hipercolesterolemia familiar pasase a ser una anécdota y lo pudiésemos evitar. Esto para nosotros es un modelo de medicina del siglo XXI. Muchas gracias y ahora estoy a vuestra disposición. Bien, pues muchas gracias al doctor Mata. Creo que ha sido una exposición clara y yo diría que muy concienciadora. Me alegro. Creo que sí, porque yo creo que sí que ha quedado este aspecto de que efectivamente, siendo una enfermedad genética tan frecuente, sí que efectivamente podemos estar mucho más concienciados de él. Yo os quería preguntar, ¿vosotros qué sois? ¿Estudiantes de medicina? Sí. Claro. Yo creo que ahora, y además estáis en la Universidad de Valencia, aquí hay más sensibilidad, os van a hablar de esto. Yo me imagino que os van a hablar. Pero hasta hace poco es que esto no figuraba en el currículum. No figuraba en el currículum. Había una asignatura, yo como he dado clases en la Autónoma de Madrid, pues esto es lo que teníamos, que nos daban para hablar del metabolismo de las lipoproteínas 1 hora, de la diabetes 4 horas, de la hemocromatosis, y así. Del lupus, que luego a lo mejor no veis ninguno en vuestra vida, lo mismo. Y de esto, nada. Entonces yo lo único que aprovechaba, en vez de contar el metabolismo de las lipoproteínas, le decía a los estudiantes, mira, esto lo estudiáis en el Harrison. Y yo os voy a contar lo que nunca os van a contar. Entonces, bueno, la verdad que el poder estar con vosotros, que sois los futuros profesionales y que ya vais a salir concienciados, porque
Esto no importa en la especialidad que hagáis. Casi siempre vais a tener mucha aproximación a estos pacientes, como os he dicho, desde la pediatría, desde la medicina de atención primaria, desde la medicina especializada, interna, cardiología, endocrino, etc. Entonces, pues yo creo que, bueno, que merece la pena y que sepáis que esta es la enfermedad genética más frecuente, que es que esto tampoco se decía. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Hacemos a ver, sí. Bueno, Pedro, a mí me ha encantado, la verdad, y yo soy pediatra. Y te quería preguntar una serie de dudas que, bueno, te preguntaría muchísimas más dudas, pero no voy a estrujarte tanto, ni muchísimo menos. ¿Hay alguna cohorte de niños tratados y en cuanto a la evolución del pronóstico en estos niños tratados? Sí. Me imagino que cuando hablas de tratamiento hablas exclusivamente de estatinas, Sí. no hablas para nada de resinas. Perfecto. Ahora mismo, esa pregunta que tú has dicho, hay una cohorte en Holanda. Holanda es un país muy pionero en esto también, muy pionero en la hipercolesterolemia familiar. Entonces ellos tienen una cohorte de niños que llevan ya al menos 6-7 años de seguimiento con estatinas. Fundamentalmente, por cuando empezaron era pravastatina. Y entonces lo que han demostrado, claro, porque han entrado niños que tenían la hipercolesterolemia familiar, que les daban esto, pero les comparaban también con otros niños que no les han dado el tratamiento. Y entonces, en cuanto a la seguridad de las estatinas en esta cohorte de ya casi 7 años, pediátrica, a ver la edad si te la puedo decir, más o menos entre los 7-8 años a los 13, cuando les incluyeron. Bueno, pues lo que se ha visto, que no hay efectos adversos, que no hay efecto en la maduración sexual, en otros caracteres que siempre, claro, le preocupan al pediatra y nos preocupan a todos con este tema de las estatinas. O sea, no ha habido ningún problema. Pero luego, además, lo que ellos han hecho en un subgrupo, han analizado el engrosamiento íntima media carotidia con la imagen. Y lo que han visto, que después de años puede haber o no progresión o cierta regresión de ese engrosamiento de la íntima media que ya le tienen los niños con hipercolesterolemia familiar. O sea, que yo creo que eso ha tranquilizado mucho a la comunidad científica. Vale. Ese sería el estudio más largo. Luego hay estudios de 1 o 2 años, pues con lovastatina, con rosuvastatina, pero el estudio más largo es este que se ha hecho con pravastatina. Y otra cosa que te quería preguntar es, has hablado del efecto de las mutaciones en cuanto al pronóstico, pero el efecto de las mutaciones en cuanto a la respuesta al tratamiento. Bien. Está muy bien que me hagas esa pregunta porque, claro, yo no la había tocado, pero va por el mismo camino. Habitualmente, si tú tienes una mutación de alelo negativo, claro, como tienes menos actividad residual de la proteína, que te va a eliminar el colesterol, lo que pasa es que esas personas suelen tener el colesterol más alto. Y la respuesta a los fármacos no es tan intensa como el que tiene todavía una cierta actividad residual. Por eso en el futuro estos fármacos biológicos también se van a orientar, pueden ir para todos, pero sobre todo a los que tienen mutaciones más graves, ¿sabes? O sea que eso, efectivamente, lo que tú ya estabas sospechando, que esos pacientes responderían un poco menos al efecto reductor de las estatinas y en general tienen niveles un poquito más altos de colesterol total y colesterol LDL. Y la última. No, todas las que quieras y para eso estamos aquí. La última. ¿Por qué no se tienen en cuenta normalmente las HDL? Las HDL. Sí, se tienen en cuenta porque tú ya lo sabes, como tú pides pues a tus pacientes infantiles, les vas a pedir el colesterol, tú le pides el perfil completo, les pides colesterol total, les pides triglicéridos, HDL y LDL, porque nosotros para tener el LDL tienes que tener los triglicéridos y el HDL. Entonces esto sí se pide. Lo único que me podrías preguntar, se ha visto que los que tienen dentro de la hipercolesterolemia familiar HDL más baja sería por debajo de 40, ¿tienen más riesgo? Sí, tienen más riesgo. De hecho ya has visto, como te he puesto ahí, que si nosotros tenemos a niños, que los hay, con HDL de 30 y tantos, con la hipercolesterolemia familiar y eso, pues esos niños son tributarios de empezar a lo mejor antes el tratamiento, que yo te he dicho en general, a partir de los 10 años, no antes de los 8, pero que a veces se puede empezar antes, ¿sabes? O sea, que las HDL, nosotros sí, o sea, y esta corte, para que tú te hagas idea, claro, tenemos triglicéridos, tenemos HDL, etcétera, etcétera. O sea que eso tiene que ir
va incluido en el perfil lipídico que tú le pides al paciente. Eso además ya sabes que es muy fácil hacerlo. Sí, sí. Muchas gracias. Aparte del tratamiento con estatinas, ¿se les da algún otro tipo de orientación, como a lo mejor ejercicio físico o alimentación? Claro, nosotros, no me he querido extender, pero claro, imagínate. Es curiosidad, ¿eh? Claro, no, es que tú eso lo estás deduciendo. El pilar básico es que tú le pongas, claro, sobre todo a los niños, que vas a tardar más. Sí, claro. Es empezar precisamente con los hábitos de vida saludables. No lo he dicho aquí, pero seguramente tú lo intuyes. Nosotros lo que decimos en ese documento, además, que lo ideal sería tenerles diagnosticados a los niños antes de los 8 años. Tú lo vas a saber por qué. Porque ¿cuándo puede una persona adquirir hábitos de vida saludable que los va a mantener en su vida? Antes de los 8 años. Si tú diagnosticas a una persona en la adolescencia, en la edad de la rebeldía y nada. Y el tabaco. O sea que nosotros, eso va por ahí. Entonces siempre esas medidas dietéticas, pues hombre, ya cuando son un poquito más adultos, el significado del fumar, eso intentamos concienciarles mucho, del tabaco. Y bueno, lo de siempre, pues el mantener actividad física regular y sobre todo pues para no ganar peso. Esta población es curiosa porque, claro, por una parte la naturaleza te ha dado una enfermedad, pero te protege de otras cosas. Por ejemplo, en esa corte que tú has visto, la incidencia de diabetes tipo 2 es un 2%, cuando tú sabes que en la población en España se habla de casi un 10 o un 12%. Y generalmente tienen menos sobrepeso. O sea, bueno, son familias, es lo que te digo. Y lo de los niños, como está aquí también, pues eso, la pediatra, verás, es que es muy gratificante, porque nosotros hemos visto que a niños que se les inculca los hábitos, es que te pueden hablar en público y te dicen que no hay ningún problema, porque además es que a veces tenemos la idea de que esa es una dieta para estas personas. La dieta que nosotros recomendamos a estas personas es la que tenemos que hacer todos. Claro, ese es el problema. Y la dieta, bueno, pues lo que hemos dicho, nosotros, hombre, algunas cositas se le quitan, pero me gusta siempre comentar una cosa, porque yo siempre cuando vamos por ahí, si uno pregunta a las personas que tienen el colesterol alto, dice, ¿qué es lo que se ha quitado usted antes? Los huevos. Entonces, nosotros a los niños les decimos que pueden comer 3 huevos completos. ¿Por qué? Bueno, también lo decimos porque no va a tener tanto peso la dieta y, como sabéis, lo que más influye en el colesterol total es la grasa saturada, no el propio colesterol de la dieta, porque además tenemos un umbral de absorción del colesterol total. A veces nos podemos poner ciegos a colesterol y no absorbemos más, pero la grasa saturada sí. Entonces, bueno, yo diría que no es difícil, y estas personas, en cuanto ya se les educa y eso, pues al final lo de la dieta lo llevan bastante bien. ¿Qué opinas del autotratamiento, que mucha gente que piensa que tiene el colesterol alto utiliza pues ciertos productos para bajar el colesterol y se piensa que así están protegidos de algún modo, porque realmente, claro, son un factor de riesgo esta gente que puede tener el colesterol, claro, y piensa que tomándose eso de algún modo está... Claro, además esos preparados que tú dirás, bueno, nos podemos referir a los esteroles vegetales, que además, claro, se anuncian mucho y que los anuncian personajes famosos. Bueno, los esteroles vegetales los podríamos usar en niños, ya lo habéis visto ahí, en los que no les vamos todavía a dar estatinas. A partir de los 6 años podríamos usar los esteroles vegetales. Los esteroles vegetales te pueden bajar un 10, un 12% el LDL, entonces, bueno, es un poquito más, entonces se podría dar. Pero no, como tú dices, que todo el mundo lo utilice pues como uno, sino que eso también tiene una serie de indicaciones. Y por lo demás, pues claro, con los otros fármacos es difícil que haya una automedicación en estas personas, ¿sabes? Porque son fármacos de prescripción y sería más lo que tú has dicho, los esteroles vegetales o determinados alimentos que a lo mejor los llaman funcionales. Pero muchos de los funcionales van con los esteroles vegetales. Yo hace poco vi pues un chorizo con esteroles vegetales, o cuando dicen unos huevos con omega 3, que le dan pescado a la gallina. Yo digo, mira, cuando me como un huevo, me le como sin omega 3, me le como pues el de toda la vida, porque no pasa nada, ¿sabes? Entonces, esto es un poquito también de las cosas que tenemos que tener del sentido común de la alimentación. Que se puede hacer un poquito de todo, lo que pasa que determinados alimentos en estas personas pues se intenta decirles que lo tomen muy esporádicamente.
Pedro, yo sí que quería hacerte algunas preguntas, si me lo permites. Bueno, yo más bien como genetista, y dado que aquí hay muchos alumnos que se están iniciando en los temas ahora de genética, pues ellos todavía tienen las bases de que, bueno, las enfermedades monogenéticas son sencillitas. Ya habéis visto que aquí ya no es tan sencillito, porque es una enfermedad monogenética, pero sin embargo puede tener hasta, creo que en el mundo ya hay hasta 1500 mutaciones 1500 diferentes, mutaciones claro. en el mismo alelo. Pero me ha parecido leer que hay unos poquitos casos que hay de penetrancia reducida. Me refiero que es decir, que no se expresa siempre en el paciente, pero lo puede transmitir. Sí. Y esto sería problemático porque habrían casos emboscados, porque este gen, aunque normalmente sí que se expresa con una penetrancia al 100%, afortunadamente, Perfecto. afortunadamente, pues sí que hay un pequeño número que pueden resultar complicados al diagnóstico porque reducen la penetrancia, ellos no la padecen, pero sí hacen una transmisión normal. Bueno, ese tema que tú cuentas, ese tema es que es muy bonito. Nosotros nos hemos encontrado con familias así. O sea, de repente, claro, porque pensar que todos tenemos una carga de genes de ambos padres. Entonces, a veces recibimos un gen que nos condiciona esto, pero también recibimos genes protectores que pueden hacer, inclusive hay un gen del ApoB truncada. Las personas que tienen este gen tienen el colesterol bajo, aunque tengan un HF. Entonces, bueno, pues puede a veces darse estos casos, que a lo mejor un progenitor tiene un colesterol, entre comillas, normal. Entonces la pregunta es, ¿lo puede transmitir a su descendencia? Lo puede transmitir. De hecho, nosotros tuvimos, como este niño homocigoto, pues es el ejemplo más extremo, como este niño homocigoto, nos trajeron a un niño homocigoto de Canarias, con 3 años. La madre, pues muy jovencita, 20 y pocos años, delgadita tal y cual. Entonces yo varias veces las pedimos los análisis, colesterol de 195, 199. El padre sí lo tenía más alto, pero cuando le hicimos la genética, pues claro, ella también tenía la alteración genética y tenía familiares con eso mismo. O sea que es el caso que tú has contado, que aunque la penetrancia es así, pero puede haber un porcentaje reducido de personas que no expresan el fenotipo de la hipercolesterolemia familiar. Pero eso es importante, lo pueden transmitir a la descendencia. Entonces eso es, bueno, es otra de las cosas que en el futuro nosotros estudiaremos con estas grandes poblaciones, pues ver qué otros genes protectores puede haber. Como además aquí habéis visto que lo que tenemos son familias, eso también nos va a ayudar. Pues estudiar otros genes o bien protectores o favorecedores, otros biomarcadores que te puedan proteger o inducir más enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Incluso me ha parecido también cuando vemos que hay incluso algunos casos, muy poquitos, con una tipo de herencia recesiva. Sí. O sea, que complica un poquito más. Sí. Muy poquitos. Muy poquitos. Esos hay, de ese gen no he hablado, es otro gen que no le he contado ahí por lo que tú has dicho, pero hay un tipo de hipercolesterolemia familiar recesiva que se comportan casi como los homocigotos, o sea, más del receptor LDL, más graves. Lo que pasa que esos curiosamente responden relativamente bien al tratamiento farmacológico. Es una proteína adaptadora del receptor LDL, que no lo he mencionado. En España se ha identificado una persona. Una persona. Hay muy poquitos a nivel claro, mundial. probablemente pues habrá alguno más, pero claro, es muy excepcional, ¿sabes? Muy excepcional. Pero bueno, es lo que tiene la genética. La verdad que la genética, porque yo esa familia no he querido liar más, pero esa familia que he puesto, que es tanta enfermedad cardiovascular, pues claro, uno de los padres tenía otro trastorno del colesterol, que era una hiperlipemia familiar combinada. ¿Qué pasa? Que algunos reciben genes también de los dos, y estas personas tienen el HDL más baja. De hecho, todos ellos tenían el HDL bajo, las mujeres sobre todo. Entonces, más riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, ya sabéis, lo de los genes, eso es una tormenta que se produce ahí y recibimos de todo. Y cuando los pacientes van a la consulta de ¿son conscientes de que puede ser genético? Me refiero, porque normalmente no piensas en que es genético, entonces dices, tengo el colesterol alto y tal, vas a la consulta, pero ya empieza los pacientes a preguntarte. Nosotros tuvimos una experiencia, que eso además lo publicaron mucho los medios de comunicación, porque hay pueblos con efecto fundador. Estamos hablando de eso, pero en la Comunidad Valenciana hay un efecto fundador en la Vega Baja de Orihuela. Ahí creemos, vamos a intentar a ver si se puede hacer, pero creemos que puede haber una de cada 50 personas tienen hipercolesterolemia familiar. ¿Dónde hemos ido? A San Miguel de Salinas, os lo digo, cerca de Torrevieja,
y algunos pueblos de por ahí alrededor de San Miguel de Salinas. Entonces hay un cierto efecto fundador, con 2 mutaciones muy graves. Hay mucha enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros hemos tenido, eso es lo que, bueno, que me he desviado, pero hemos tenido un pueblo con un efecto fundador, de ahí que serían 1 de cada 10, un pueblo pequeñito en la zona de Burgos, que está cerca de Lerma, Zael. Entonces, en este pueblo, ya os he dicho que aproximadamente tiene 100 y pico habitantes o así, 200, y hay casi 50 personas con mutación. Entonces, un efecto fundador, cuando nosotros hablamos con ellos, gente del medio rural y eso, ellos no sabían, pero siempre te decían lo que es el sentido común de las personas. Dice, nosotros pensamos que debía haber algo como de magia, como de eso, dice, porque la mayoría de los varones se morían súbitamente en el campo, pues entre los 40 y los 50 años. Muerte coronaria. Entonces eso la gente no sabe qué está pasando, pero sí te lo dice. Con lo cual, cuando tú le dices que hay esto, pues ya lo ven muy claro. O sea que yo creo que cada vez eso hay más concienciación de este tipo, ¿sabes? Pero que nosotros en los primeros momentos hemos visto que algunas familias te contaban esto. De hecho, algunos pensaban que era una desgracia divina, que les había caído en este tema. Entonces, pues no, sí te ha caído esto, pero esto se puede evitar, como habéis visto, y eso es lo que tratamos. Muy bien, pues ya, a mí hay una cosa que me queda claro con respecto al tema económico. En estos momentos, entonces, por ejemplo, una familia que hay 3 o 4 pacientes afectados y tienen que pagarse los medicamentos, ya... No, eso ya está, gratuito, eso está desde el 2003, vale. O sea que si hay personas que no se lo están dando, porque claro, a veces tenemos la mente tan corta que a lo mejor algún administrador dice, bueno, voy a ahorrar por aquí 20 euros. Entonces, claro, eso es miseria, como yo digo. Entonces, pero esto ahora, hay un Real Decreto y estas personas tienen derecho a las estatinas, a la ezetimiba, inclusive a la última resina que salió. ¿Qué pagarían? Pagan un máximo por cada fármaco de 4 euros al mes. O sea, si tú estás tomando, es que si no sería, imagínate, claro, tú estás tomando rosuvastatina, que es la estatina más cara, bueno, está en genérico, y te vale 50, 60 euros al mes, tú estás pagando 3 o 4 euros. El ezetimibe te vale 60 euros al mes. El tratamiento, pues pagas también 3 o 4 euros. O sea, eso ya está regulado y hay un Real Decreto. Luego, lo que pasa que hay en sitios pues que no se acaba, ¿entiendes? Nosotros estamos todo lo que podemos encima, a veces llamamos a las familias o nos llaman, pero en general eso no tendría que tener, claro, ningún tipo de discusión. Eso es lo que nosotros llamamos la aportación reducida o el reembolso, que tú pagas un máximo, aunque el fármaco te costase 1.000 euros, pagarías un máximo, y el máximo se ha estipulado en 4 o 5 euros por tratamiento. Te dejo lo último que me surge, si no hay nada más. ¿No ves? Y todo esto... Creo que lo has dicho, pero lo considero muy importante, que para las enfermedades genéticas las fundaciones y las asociaciones de pacientes son fundamentales. Claro, hombre, yo os he puesto un ejemplo que puede decir, bueno, pues Pedro está sesgado, yo siempre, no, claro, a todos he dicho, yo he hecho mucha labor asistencial, de hecho yo vengo de la labor asistencial en un hospital, medicina interna, incluidas las urgencias y eso. Lo que pasa es que, bueno, hubo un momento que nos empezamos a polarizar porque veíamos familias. Ahora se me ha olvidado lo que las asociaciones, eso es. Enfermedades. Entonces nosotros, precisamente, lo que tú has dicho, bueno, porque decía yo, claro, que puedo estar, pero entonces nosotros decidimos pues que había que hacer una organización de pacientes, porque veíamos a las familias y las familias a veces nos engañaban, lo que yo digo cariñosamente, porque a veces las madres, que siempre la que lleva todo el peso, pues no tomaba el medicamento, pues se lo daba al hijo, porque costaba. Entonces nosotros, ese fue el primer objetivo fundacional que nosotros tuvimos. Y de hecho nosotros lo primero que hicimos fue intentar pedir el reembolso del tratamiento crónico. Claro, tardamos 4 años, pero bueno, cuesta. Además eso sí era un pago más inmediato. Y bueno, por eso yo lo que os estoy mostrando, que las organizaciones de pacientes pueden tener mucho peso en ayudar a las familias, en concienciar a los profesionales sanitarios, inclusive, como habéis visto, pues hasta concienciar a los políticos en salud en determinados planes. Yo entiendo que el administrador, el político en salud, no tiene que saber todo. Lo ideal sería, claro, que tenga siempre buenos asesores, inclusive médicos. Entonces,
Yo creo que una organización de pacientes puede hacer mucho, y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer. Nosotros somos siempre, lo que decía yo, somos de ámbito nacional, porque a nosotros nos parece que tiene que haber una sola voz en la administración. No atomizar, que a veces les ha gustado a las administraciones regionales. Tener en cada sitio su organización. Nosotros hasta ahora nos ha ido bien, ¿eh? Y tenemos socios de todas las comunidades. Aunque estamos ubicados en Madrid, pues porque allí estábamos cuando hicimos esto. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto. Muchas gracias por tu charla. Gracias.